mi consuegro accedió a la oficina y en el sofá me elevó al éter. Me presento como Claudia y cuento con 38 años de vida. Reconozco a mi actual cónyuge Benjamin desde la enseñanza, por ende podríamos afirmar que prácticamente hemos estado juntos toda nuestra trayectoria. No obstante, las circunstancias no transcurrían adecuadamente en los últimos años, por lo que tras mucho reflexionar, determinamos disolver nuestra unión. El procedimiento no ha sido sencillo ni veloz, por lo que aunque Benjamin y yo aún manteníamos nuestro vínculo matrimonial en términos legales, él ya estaba en una relación con una jovencita 20 años menor que nosotros. Eso no me había tomado por sorpresa, como lo había sospechado desde que el cambio de comportamiento de mi esposo había comenzado a ser más evidente. No obstante, se sintió como una especie de traición. A pesar de contar con mis propias virtudes, no podía igualarme con una mujer tan joven y enérgica. No obstante, en el fondo sabía que solamente envidiaba el hecho de que él pudiera reavivar esa pasión, algo que yo nunca había podido recuperar con nadie. Para ser franca, no me importaba en absoluto que estuviera rehaciendo su vida. Sin embargo, la familia de Benjamin era otro asunto y esa fue la razón por la que decidimos mantenerlo en secreto, especialmente de Luis, mi apuesto consuegro, quien era sumamente protector conmigo. Desde que me convertí en la pareja de Benjamin, sus progenitores y 2 hermanos me trataron como si fuera una de ellos. Residir con ellos siempre había sido gratificante porque, a pesar de las discrepancias ocasionales, siempre me sentí valorada y querida. Pero claro está, de entre todos ellos, Luis era con quien mantenía una relación más estrecha, llegando incluso a frecuentarnos sin necesidad de estar con toda la familia reunida en ese momento. Jamás imaginé que una relación tan cercana sería la que avivaría una llama que creía extinguida en mi vida. Ese día habían organizado un pequeño encuentro para celebrar el logro universitario de Joe, el hermano menor de Benjamin, quien pronto se marcharía al extranjero para continuar con sus estudios de medicina. La noche cayó mientras la reunión se desarrollaba en el patio trasero de la casa donde los padres de Benjamin habían residido toda su vida. Había una diminuta pero preciosa ornamentación en el centro del recinto mientras la multitud charlaba en grupos reducidos y felicitaba a Joe por su éxito. Todos parecían encantados con la perspectiva de tener un doctor en la familia, que nadie notó la falta de mi esposo, nadie excepto Luis. ¿Está todo bien?, me cuestionó ofreciéndome un vaso de lo que parecía ser un combinado. Ese día llevaba una camisa a cuadros y pantalones beige que lo hacían parecer joven, a pesar de superar los 60 años. Su barba estaba impecablemente recortada, enmarcando su rostro serio con facciones muy viriles, lo que me hizo cuestionar por qué Benjamin no heredaba eso de su padre. Sin embargo, lo que me alertó fueron los ojos de Luis, que se posaron extremadamente severos en los míos, haciéndome retroceder un poco. Acepté el vaso asintiendo mientras esquivaba su mirada inquisitiva. ¿Dónde está Benjamin?, me inquirió, mi mano con el cóctel vaciló en ese momento, casi titubeando. En ese instante, no sabía exactamente dónde se encontraba mi esposo y, en el fondo, tampoco me importaba, pero parte del engaño a su familia era que en este tipo de eventos debíamos parecer como la pareja. Impecable era extraño que Benjamin fallara en un día como este, así que al principio me preocupó que le hubiera ocurrido algo. Sin embargo, cuando vi que su mejor amigo había compartido en las redes sociales una imagen suya jugando al póker en un casino de la ciudad, supe que estaba con él y su pareja. Eso me hizo hervir la sangre por un momento, ya que mi esposo no había tenido la cortesía de avisarme que tendría que fingir sola. Además, se estaba perdiendo la despedida de su hermano y eso no sería bien visto por ninguno de sus progenitores, quienes eran bastante caseros y estrictos en ese aspecto. Sin embargo, tuvo que dejar eso de lado y fingir. Mi suegro no pudo enterarse de nada porque sabía que no solo sería una gran decepción para él saber que había preferido a personas ajenas a la familia, sino que nuestro matrimonio impecable se había hecho. Fragmentado, está un poco fatigado del trabajo, mencioné mientras bebía un poco del combinado para tranquilizar mis nervios. Creo que vendrá más tarde, pero no estoy segura. ¿Tú crees?, dijo levantando una ceja. Quiero decir, ¿qué vendrá más tarde? En ese momento, mi consuegro fue requerido por Joe, quien lo llamó insistentemente. Dejé escapar el aire que no sabía que estaba reteniendo. Relajémonos. No abandonaría la celebración ya que sería sospechoso, pero quería al menos estar rodeada de personas que no me cuestionaran sobre Benjamin y su ausencia. Por eso, en busca de un lugar apartado de la reunión,
terminé dentro del despacho de Luis. No era la primera vez que estaba allí, ya que era uno de los lugares de la casa que más frecuentábamos, mi consuegro y yo. Nos gustaba sentarnos y hablar de diversas cosas, poniéndonos al día. El bullicio de la reunión se escuchaba a lo lejos y eso me reconfortó. Decidí sentarme en la butaca de Luis y recostarme, cerrando los ojos e inhalando el aroma a incienso y libro antiguo que parecía estar siempre presente allí. Eso me hizo sonreír, porque me sentí calmada, segura, amada. «Aquí tienes», dijo una voz jadeante, antes de darme cuenta de que era mi consuegro. Estaba apoyado contra el marco de la puerta con esa sonrisa despreocupada que siempre tenía en él. Ahora su semblante tenía un aspecto distinto. Su camisa a cuadros estaba desabotonada y sus pantalones ya no tenían tirantes como antes. En ese momento, mi estómago dio un vuelco y mis piernas se debilitaron por la atmósfera en la que nos encontrábamos. Era como si el mundo exterior se esfumara y solo él y yo quedáramos atrapados en un momento suspendido en el tiempo. «¿Por qué te marchaste?», preguntó mientras cerraba la puerta de la oficina y se aproximaba a mí. «Solo necesitaba un poco de tranquilidad, la fiesta es un tanto complicada», confesé, mirando al suelo. Luis se acercó, sus ojos buscaron los míos intensamente. Sin decir palabra entendió que había algo más detrás de mi malestar. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad?», dijo su voz resonando con una suavidad reconfortante. Asentí, agradecida por la comprensión silenciosa. En ese momento, esperaba que Luis regresara a la reunión, pero eso nunca sucedió. En cambio, se situó frente a mí en su escritorio, mirándome mientras parecía debatir si contarme o no lo que estaba pasando por su mente. Lo conocía tan bien que sabía que cualquier cosa que tuviera en mente debía ser muy difícil de expresar en voz alta. «Dilo», dije, alentándolo. «¿Estás seguro?», preguntó. «Si lo dices, me temo que no habrá marcha atrás». «¿Qué, Luis?», respondí, cruzándose de brazos. «Sabes que puedes confiarme cualquier cosa». Se pasó la mano derecha por la barbilla, casi como si contemplara lo que quería hacer. Entonces, de repente, me levantó y me tomó en sus brazos. Me sorprendió e iba a protestar, solo para ser silenciada por su dedo índice. Por dentro, mi corazón parecía querer explotar en cualquier momento, porque aunque antes había estado tan cerca de mi suegro, nunca lo había estado en un lugar solo. «Sé que Benjamin y tú ya no están juntos». No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se intensificaran. Antes de darme cuenta, mi espalda estaba arqueada sobre la dura superficie de la mesa, mientras mi ropa se dispersaba por el suelo. Luis me miraba de la misma manera en que lo había hecho mi esposo Benjamin. Hizo una pausa por un momento, mientras sus ojos exploraban cada rincón de mi piel, haciéndome retorcer y tratar de cubrirme. «No lo hagas, no te tapes», me dijo con voz ronca, «eres hermosa, Claudia». Luego, siguió el mismo trayecto, pero con su boca, haciéndome perder la cordura cuando su lengua, boca y dientes rozaron partes sensibles de mi cuerpo. Casi tuve que rogarle al cielo que se detuviera, o los gritos que amenazaban con salir de mi boca nos delatarían. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba prohibido. Luis estaba casado con mi suegra, una mujer que me había tratado como a su propia hija. Yo era la esposa de su hijo, a quien detestaba en ese momento por haberse conformado con tan poca intimidad. Esa sensación me acompañó incluso cuando mi suegro se unió a mí, sintiendo como mis entrañas se llenaban con cada momento que pasaba. La oficina se llenó de susurros de promesas silenciosas y suspiros mientras ambos temblábamos de placer y disfrute, desbordándonos el uno sobre el otro. No supe cuánto tiempo estuvimos en nuestra burbuja íntima, pero cuando regresamos a la reunión, la mayoría de los que estaban al principio ya se habían ido. Todavía no podía entender lo que había pasado, pero sabía que era real por la humedad entre mis piernas. Esa sensación, lejos de disgustarme, me hizo sonreír, y no fui la única, pues las miradas que me dio Luis durante la noche me hicieron entender que ambos no podíamos dejar de pensar en lo que había pasado. Después de unos minutos, volvió a unirse a mí, tratando de mantener una conversación amistosa como las que acostumbrábamos tener. En cualquier caso, para nadie era un secreto que Luis y yo teníamos una relación estrecha y sería más sospechoso si estuviéramos distanciados. Fue entonces cuando vi a Benjamin, mi marido, entrar al patio de la residencia de sus progenitores. Por un breve momento,
Sus ojos se posaron en nosotros con una mirada inquisitiva, casi como si pudiera intuir lo que había ocurrido entre nosotros dos. Aunque intenté actuar con naturalidad, supe que algo había cambiado. Sin embargo, ahora era su momento de fingir, algo que disfruté, porque estaba segura de que al llegar a nuestra casa tendría que soportar un interrogatorio. Cuando regresamos a la vivienda, mi esposo, que antes estaba sonriente, se transformó en un ser que se quejaba y señalaba con el dedo. Todavía no podía dejar de pensar en el agradable momento que había pasado con Luis, así que no me importaban sus quejas. ¿Qué diablos está pasando entre tú y mi padre?, preguntó, mirándome con furia contenida. No sé a qué te refieres, Benjamin, respondí con indiferencia. Benjamin me miró con una mezcla de ira y decepción. No finjas, Claudia. Sé lo que vi. ¿Crees que no me di cuenta de cómo miras a mi padre? Realmente no sé a qué te refieres. Tú sabes que Luis, no me dejas que es como tu padre, exclamó, interrumpiéndome. No haces cosas inmorales con tus padres, no sabía por qué, pero ese comentario había activado una ira que parecía reprimida. No sabía si era el hecho de que no había tenido la cortesía de informarme de su demora o lo agotador que me resultaba seguir una farsa de la que no quería formar parte. Inmoral ahora tú, maldito infiel, vienes a hablar de inmoralidad, dije después de fingir una risa. No sabes lo que dices, dijo. Y tal vez sí, respondí. Tienes esposa mientras llevas a tu amante a los casinos más lujosos de la ciudad. ¿Crees que a Luis le parecería bien eso? No la involucres en esto. Entonces no te metas en mis asuntos, respondí. Si hice o no lo que dices no es de tu incumbencia. Las manos de Benjamin se habían cerrado en puños a ambos lados de su cuerpo, mientras su mandíbula estaba tensa. Estaba exhausta, pero al mismo tiempo pensé que había aguantado lo suficiente sin sentir esa pasión que solo Luis había reavivado para luego desperdiciarla. Ninguno de los dos era un santo y las cosas tendrían que estar equilibradas para ambos. Por eso, a la mañana siguiente, decidí contactar a mi consuegro. Le indiqué la hora en que Benjamin salía de casa para poder entrar sin tener que toparme con su hijo. Decidí ignorar lo que había pasado con mi esposo y dedicarme a explorar las sensaciones que me brindaba la intimidad con Luis. Entender en lo que se había convertido mi existencia, pero mi mente tenía clara cuál era su deseo. Aunque acepté la apariencia de un matrimonio intacto, sabía que mi corazón pertenecía a otro, a un hombre cuyos abrazos me ofrecían un refugio prohibido pero irresistible. El canal Emociones Relatadas te invita a reflexionar. ¿Consideras que mi traición está justificada por un comportamiento dañino e inmaduro? Estas fueron las historias que compartí hoy. Te pido de corazón que te suscribas y dejes un me gusta en el video. Tu apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir compartiendo más relatos. Tu feedback es invaluable. Si decides ver el próximo video, estoy seguro de que lo disfrutarás. Nos vemos en el próximo episodio.